Vera y soy aspirante a la Ingeniería en Biotecnología por la UNADEM. En esta ocasión, bueno, me toca traerles hasta donde estén una entrevista, la entrevista que tenemos para la sesión 6, actividad 2. Muy bien, el tema que yo estoy manejando es el de alcances de la biotecnología en los trastornos específicos del lenguaje. Para ahondar un poco más en este tema, se consiguió la entrevista al doctor Antonio Benítez Burraco. Se contactó con él vía correo electrónico y muy amablemente, la verdad que es una persona con una calidad humana increíble, con todo el conocimiento que tiene, pues es una persona admirable. Entonces él accedió muy amablemente a realizar la entrevista. Desgraciadamente no pudo realizarse por Skype, problemas técnicos, me comentó que tenía mala, pues su internet no era muy bueno, entonces recomendó que se hiciera por Skype, pero únicamente por llamada, o sea que únicamente contamos con audio. Entonces ese fue el primer inconveniente. Sin embargo, no quita para nada la calidad de la entrevista ni de los contenidos. Les invito a quedarse hasta el final. Ha sido una entrevista un poquito larga, nos hemos extendido casi a 1 hora, pero bien ha valido la pena. Les voy a dar una breve introducción acerca de nuestro entrevistado. Él es profesor de la Universidad de Huelva. Sus investigaciones se centran en las bases genéticas del lenguaje, en el marco del proyecto Biolingüística, Evolución, Desarrollo y Fósiles del Lenguaje, en el que también participan investigadores de la Universidad de Oviedo, Universidad Autónoma de Barcelona y algunas otras. Él es doctor en bioquímica y tiene un amplio conocimiento y muchos trabajos, muchos estudios en el ámbito de la biolingüística y la genética. Entonces, esto es para que ustedes tengan un conocimiento general acerca de lo que es nuestro entrevistado. Y es importante que antes de dar inicio a la entrevista, yo les comente algunos detalles, ¿no? Bien, el primero de ellos fue que la primera pregunta no la van a escuchar porque a pesar de todos los medios que se usaron para conseguir la grabación completa, bueno, la primera parte no se alcanzó a grabar. Entonces la primera pregunta es, ¿podría ilustrarnos brevemente acerca de la teoría del origen del lenguaje en los seres humanos y su evolución biológica? Bien, la respuesta a esta pregunta, como él la estaba desarrollando, es que no hay mucha diferencia entre los animales y nosotros. En realidad es poca la brecha. Todos los animales se comunican. Existe esa comunicación. Nosotros también la tenemos, pero la tenemos a un nivel más evolucionado, ¿sí? Esta evolución consiste en el uso de símbolos, en el uso de pragmática, sintáctica, semántica, todo eso que nosotros utilizamos, el entorno, el contexto, el poder llevar una situación a otra, el entender doble sentido, por ejemplo, todo eso son cosas que desarrollaron un lenguaje diferente, evolucionado, pero en realidad los principios los tenemos todos los animales. Los que más se asemejan a nosotros son los primates. Y él habla un poquito, lo van a alcanzar a escuchar, van a alcanzar a escuchar un poquito acerca de lo que él da como contestación a esta pregunta. Ahora bien, el otro inconveniente que tuvimos es que debido a que nos extendimos bastante en la entrevista, nos llevamos alrededor de 1 hora en la llamada, bueno, pues no dio tiempo a poder formular todas las 10 preguntas. Entonces, las últimas preguntas no las tenemos como tal, ¿no? Como te pregunto y contestas, sino que más bien lo que hicimos fue platicar acerca de esas preguntas y él las contestó muy puntualmente, muy precisamente, y es interesante lo que él comenta acerca de la genética en la biotecnología. Entonces les invito a que se queden a escucharla y sobre todo el final también, que es muy importante y muy interesante. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos y disfruten. Diferentes objetos. Entonces, el no ha hecho falta inventar las piezas de nuevo, sino que simplemente el lenguaje es una forma nueva de combinar elementos que ya
que ya estaban presentes. Entonces eso simplifica bastante el proceso evolutivo y probablemente explica por qué ha aparecido algo tan nuevo en un tiempo tan reducido desde que nos separamos de los primates, ¿no? De los chimpancés, de los gorilas y los Entonces, bueno, a partir de ahí, pues sí, hay muchas cosas que explicar, ¿no? Pero hay una gran continuidad evolutiva y probablemente el debate ahora, pues básicamente se centra sobre todo en ciertos aspectos de la estructura de las oraciones, ¿no? Básicamente, qué capacidad es esa que tenemos que nos permite, pues, combinar de una forma tan compleja las palabras para producir significado complejo también. Pero por lo que se refiere al simbolismo, al habla, la presencia de composicionalidad, aunque sea limitada, pues todo eso está presente en los animales y desde luego pues todas las capacidades que usamos para aprender el lenguaje cuando somos pequeños, ¿no? Desde la percepción categórica, la correspondencia rápida, la memoria de trabajo, todo eso son habilidades que también existen en el resto de los primates. Entonces, no es mucha la diferencia que existe entre la evolución del lenguaje de ellos a nosotros. Bueno, yo creo que en realidad cuando se han probado las capacidades en el laboratorio, por ejemplo enseñándole la lengua de signos, pues se ha visto que realmente son capaces de incluso de combinar esos signos de forma productiva para formar, no podemos decir oraciones, puesto que esos signos no se insertan en esquemas fijos como sucede en las oraciones humanas, pero sí que en cierto sentido han sido capaces de transmitir ideas más complejas. Entonces, sí, hay alguna diferencia en ese sentido y por supuesto en la forma en que aprendemos. Nosotros mucho más rápido y sin estímulo aparente o sin recompensa aparente y ellos no, porque ellos necesitan muchas repeticiones y premios para que el animal recuerde lo que está aprendiendo. Pero el potencial cognitivo para aprender casi todo lo que supone el lenguaje está presente en ellos. Al mismo tiempo, hay diferencias y esas diferencias pues también son interesantes. Pero yo he mucho tiempo interesado en las diferencias y hemos obviado un poco el paralelismo que hay. Y ahora, pues sí, hay mucha gente estudiando esa semejanza y ese paralelismo. Entonces, las dos cosas son verdad, hay continuidad evolutiva y cierta innovación. Muy interesante. ¿Podría usted explicarnos brevemente, a grandes rasgos, en qué consiste la bioquímica del lenguaje? Bueno, en realidad, desde los años 50, cuando Noam Chomsky empezó a estudiar el proceso empezó a preguntarse, ¿no? Fundamentalmente por el padre de las lenguas, por el proceso de adquisición de las lenguas, pues se acabó formulando esta hipótesis del innatismo lingüístico que viene a decir que no podemos explicar la adquisición del lenguaje en el niño si asumimos que lo único que hace es copiar a los adultos y que realmente algo pone el niño que le permite luego pues crear, por ejemplo, oraciones que nunca ha oído. Entonces la idea del innatismo lleva necesariamente a la idea de que hay un componente biológico en el lenguaje que necesariamente también es el cerebro, ¿no? Entonces, en tanto que el lenguaje es el producto del cerebro, pues realmente tiene bastante sentido estudiar ese sustrato biológico para entender cómo es el lenguaje. Y la prueba es que cuando ese sustrato está dañado, por ejemplo en la afasia o algún trastorno del desarrollo, pues evidentemente el lenguaje se ve alterado. Entonces, a partir de ahí, tanto que hay una parte del cerebro que se encarga del lenguaje, se puede hacer un análisis biológico a cualquier nivel que queramos. Entonces, uno de esos niveles es la bioquímica, pues sí, estudiar, por ejemplo, qué neuronas intervienen en esos circuitos y qué tipo de información intercambian, mediante qué neurotransmisores, y en último término, pues qué genes regulan el desarrollo de información de esos circuitos. Y en tanto que los genes hay proteínas implicadas y todo eso se puede estudiar a nivel bioquímico, claro que sí, seguro. Vamos, y de hecho se está haciendo. Es todo ahora sí que una orquesta, ¿no?, que viene a suceder en el momento que ocurre el lenguaje. Sí, bueno, en cuanto que oímos, por ejemplo, una palabra, pues entonces ciertas zonas del cerebro se activan y procesan pues la información acústica y a partir de ahí acceden a las representaciones conceptuales y luego esa palabra, pues si hay que combinarla o aparece combinada con otras, pues empezamos a entender que podemos estar referencia a alguien que hace algo y accedemos a la información comunicada por
por el hablante, ¿no? Y todo eso básicamente lo que consiste es pues, en el intercambio de información entre las neuronas. Entonces, sí, en cierto sentido es como una orquesta que toca una melodía y la melodía está hecha no de notas musicales sino de impulsos eléctricos. Y en eso también se está investigando mucho actualmente, la decodificación y la comprensión de esa música, ¿no? Que hay cuando que las neuronas crean interfaces que procesan el lenguaje. Son las neuronas entonces, ¿no? Las que se encargan de esto. Sí. Perfecto. Mire, mientras estuve haciendo la investigación, me topé Sí. con un estudio, ¿sí? En donde se había realizado estudios identificando que en niños con TEL los niveles de histidinemia, Sí. resultan más elevados que en sujetos control. Si bien esta característica se toma como un defecto benigno que puede cursar de forma asintomática, ¿se tiene alguna teoría biológica que explique su incidencia? Pues la verdad es que es la primera vez que escucho eso. Bueno, no quiero decir que no sea correcto, sino que no, la verdad es que no lo he escuchado nunca. La histidina es uno de los aminoácidos que forman las proteínas, entonces, pues perfectamente puede haber personas con niveles anualmente altos o bajos de este aminoácido, pero no sabía que se había relacionado con el trastorno específico del lenguaje. Sí, fíjese que es un estudio que se realizó, no recuerdo dónde, pero se tomaron 102 sujetos control y se tomaron, me parece que 32 niños con trastornos del lenguaje, específicamente el trastorno específico del lenguaje. Entonces se hicieron estudios, se hicieron pruebas a estos niños y en todo se determinó que efectivamente los niveles, es un aminoácido, ¿verdad? Lo que usted me indica. Sí. Ajá, que este aminoácido estaba elevado y eso permanecía. Entonces, pues este estudio yo no sé qué tan lejos habrá llegado o hasta dónde, o si lo siguieron o qué habrá sucedido. La verdad no he leído más acerca de eso, pero sí me llamó la atención y sí era confiable, era de fuente confiable. Sí, bueno, en realidad hay muchos trastornos metabólicos que conllevan problemas de lenguaje, por ejemplo la galactosemia, que es un problema en el procesamiento de la galactosa, que es uno de los azúcares que forma la lactosa, el azúcar de la leche. Pues cuando hay niveles anormalmente altos, aparecen todo tipo de problemas y típicamente aparecen problemas de lenguaje. Entonces, pues, no sé, puede no ser extraño que la alteración de los niveles de histidina también se manifieste en forma de trastorno del lenguaje. Sería... Pasa que esos trastornos son muy poco específicos. Poco específicos. Sí, quiero decir que normalmente, puesto que afectan al metabolismo básico, pues suelen dar lugar a problemas en muchas zonas del organismo. No suele ser tan habitual que se manifieste como un problema tan específico como es el TEL, pero que puede ser perfectamente razonable que el TEL conlleve problemas también a nivel metabólico. ¿Usted cree? ¿Cuál es su postura en este respecto? ¿Cuál sería su postura en este respecto? Pues no lo sé, porque tendría que leer el artículo y enterarme exactamente de qué es lo que han descubierto. Porque es que no es la primera noticia que tenía de esto. Ah, ok. Bueno, de hecho, cuando termine la entrevista podría enviarle la información. Sí, encantado, vamos. De hecho me interesa leerlo, vamos. Y luego le puedo comentar lo que opino, no, sin problema. Claro que sí. Fíjese que en base a lo que yo estaba leyendo en ese artículo, ¿no? Me llamó mucho la atención y usted me está diciendo también que hay un asunto ahí con la galactosa, ¿no? También la galactosa sí. Parece ser que forma parte en esto. ¿Hay algún otro pues sustancia, ¿no? Que usted conozca que también tenga alguna implicación? ¿Algún otro trastorno metabólico? Ah, okay. Pues por ejemplo,
la fenilcetonuria, que es otro trastorno metabólico, también conlleva problemas de lenguaje. Y hay otros trastornos que no son exactamente alteraciones en el nivel de compuestos o de sustancias en el organismo, pero que por ejemplo la alteración de la función mitocondrial, las mitocondrias son las que encargan de proporcionar energía a las células, pues también suelen conllevar trastornos de lenguaje. O sea que realmente muchas enfermedades metabólicas se manifiestan en forma de problemas con el lenguaje. Muy interesante. Doctor, mi siguiente planteamiento es el siguiente. ¿Es posible que partiendo de la característica modular del cerebro pudiera existir la posibilidad de que la parte del cerebro que se ocupa de sustituir a la que por default le corresponde resolver el problema, ¿no?, entre comillas, al no ser la que esté diseñada para dicha actividad, esté mandando información errónea a otras partes del cuerpo, como por ejemplo producir mayores niveles de tal o cual sustancia, ¿no? O altere niveles de otras, ¿no? O active procesos de manera adyacente o sutil? Bueno, si se refiere al caso anterior de la histidina, lo normal suele ser al revés, es decir, que habiendo niveles anormalmente altos o bajos de un compuesto circulando por el organismo, entonces el desarrollo del cerebro se ve alterado y por eso aparecen problemas de lenguaje. Ahora, no sé si se refiere, por ejemplo, a los casos en los que las zonas encargadas del procesamiento del lenguaje no son las habituales, sino que se han transferido a otras zonas del cerebro porque, por ejemplo, ha habido un daño en las áreas típicas del lenguaje, ¿no? Como pasa en algunos niños que tienen algún tumor en el hemisferio izquierdo, que es el que controla habitualmente el lenguaje, y entonces pues las funciones del lenguaje se transfieren al hemisferio derecho. Si lo que pregunta, ¿no?, es que cargarse el hemisferio derecho del procesamiento del lenguaje pueda no estar regulando correctamente otros aspectos del organismo y entonces se manifiesten alteraciones metabólicas, pues yo creo que, como le decía, es más habitual o más esperable lo contrario, es decir, que exista, porque de hecho en todos estos trastornos lo que hay un problema metabólico que luego repercute en el desarrollo del cerebro y no al revés. Que es verdad que hay zonas del cerebro que controlan, por ejemplo, la síntesis de hormonas o de neurohormonas, y entonces si no funcionan correctamente, los niveles de neurohormonas tampoco son correctos y el desarrollo del organismo se ve alterado. Pero tendrían que ser hormonas y no simplemente aminoácidos, porque eso, la síntesis tiene lugar en todo el organismo y no solamente en el cerebro. Es que dependería de qué compuesto estamos hablando. Pero, por ejemplo, si fuera la hormona de la hipófisis o de alguna zona cerebral, entonces sí, ¿no? Si hubiera alguna alteración a nivel cerebral, seguro que los niveles de esa hormona se ven alterados y el organismo cambia de alguna forma en su desarrollo. Pero cosas como la galactosa, la histidina, aminoácidos, eso se sintetiza en todas las células y por tanto el cerebro no controla nada, simplemente se ve afectado por los niveles anómalos de esos compuestos. Son cuestiones secundarias, ¿no? No son primarias, son secundarias. Claro, en esas alteraciones metabólicas, en algún enzima que regula el metabolismo de ese compuesto y como consecuencia aparecen problemas en muchas zonas del organismo. Y una de ellas es el cerebro y una manifestación de esos problemas pues serían los trastornos del lenguaje. Ya. Como usted dice, ya no serían tan específicos, ¿no? Porque vienen influidos por otro factor. Hombre, lo esperable, claro, porque en esas alteraciones que como hay un cambio en el nivel de un compuesto en todo el organismo, haya problemas en todo el organismo, desde, no sé, los músculos, el esqueleto hasta el cerebro. Por eso las enfermedades metabólicas pues suelen ser muy variadas su manifestación, pero probablemente inciden más en algunas cosas que en otras. Por ejemplo, no sé, cuando se tiene glucosa muy elevada, ¿no? Se tiene diabetes, pues claramente hay unos síntomas característicos, ¿no? No todo el organismo funciona igual de mal, pero son muchas partes del organismo las que funcionan mal. Sí, lo entiendo. Muy bien.
Bien, pasemos a lo siguiente. Continuando con la modularidad del cerebro, ¿quién o cómo recibe la información el cerebro que un determinado problema puede resolverse en otras áreas? Es decir, ¿cómo es tomada esta decisión? ¿En qué términos biológicos e incluso genéticos, si los hubiere, ¿no? Sí. Bueno, básicamente la idea que hay ahora es que la organización modular del cerebro es el resultado del desarrollo, es decir, que el cerebro se va volviendo modular con el tiempo. Es verdad que tiene un diseño básico, ¿no? Y ciertamente el cerebro cuando nacemos no está totalmente indiferenciado, sino que hay una serie ya de áreas definidas anatómicamente, pero con una gran plasticidad, ¿no? De forma que, como comentaba antes, si hay algún daño en una zona del cerebro, otra puede ocuparse de su función. Ahora bien, con el tiempo, a medida que se procesa información, la plasticidad va disminuyendo y básicamente lo que sucede es que el cerebro, digamos que se congela, ¿no? Sus funciones se congelan y se asignan ya definitivamente a áreas concretas. Entonces, tiene sentido hablar de la modularidad, pero sobre todo en el cerebro adulto, ¿no? Y al término del desarrollo. Entonces, en ese cerebro adulto, cada área tiene asignada una función, de forma que, bueno, en principio, según cuál sea el estímulo que hay que procesar, pues se activa un área u otra, ¿no? Ahora, que haya problemas a la hora de procesar o que sea necesario reclutar más zonas porque hay que resolver un problema que, pues, por supuesto, ¿no? Yo creo que el cerebro va reclutando todas las zonas que necesita para resolver el problema que tiene que resolver, ¿no? De hecho, eso se ve, por ejemplo, en el procesamiento del lenguaje cuando hay que procesar estructuras muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, trozos de discurso, párrafos. Entonces se van reclutando cada vez más zonas del cerebro para integrar cada vez más tipos de información, ¿no? Porque, claro, una cosa es el significado que tiene una oración en abstracto y otra la que puede tener en un contexto determinado, ¿no? Cuando, por ejemplo, preguntamos a alguien si puede pasarnos un vaso de agua y lo que estamos realmente es pidiéndole que nos lo pase, no preguntando que lo pase, ahí hay una capa adicional de significado que es lo que en lingüística se llama pragmática, lo que ganan los enunciados en su contexto de uso, y ese conocimiento ya no es gramatical, sino que tiene que ver con, pues, aspectos culturales y todo eso significa que otras zonas diferentes del cerebro donde está almacenada esa información también van a intervenir en el procesamiento del mensaje que se necesita o se va a entender, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve también muy bien con el procesamiento de segundas lenguas, ¿no? Cuando uno aprende una segunda lengua como adulto, pues es como para tener el mismo nivel de competencia y ser capaz de hablar la lengua y hablar igual de bien que un nativo, pues se usan muchas más zonas del cerebro que lo que hace el hablante nativo. Pues claramente porque el problema es más complejo, ya que se ha cerrado el periodo crítico para el aprendizaje del lenguaje y la plasticidad cerebral que conlleva ese periodo, ¿no? Entonces, bueno, sí, el cerebro es modular, está especializada cada zona en una tarea concreta, lo cual es bastante lógico desde un punto de vista del diseño, pero está claro que nuestra mente, por lo menos la mente humana, sí tiene una habilidad que es la de reclutar otras fuentes de información a la hora de resolver los problemas. En ese sentido, los animales son mucho más rígidos y entonces tienen una menor flexibilidad mental, ¿no? Que es probablemente la mayor innovación humana, ¿no? Antes hablamos del origen del lenguaje. Probablemente en buena medida se explique por un aumento de esa flexibilidad que tenemos, que supone que somos capaces de conectar y poner en relación áreas del cerebro muy distintas y que procesan diferentes tipos de información. Y en su particular opinión, ¿cuál sería el origen, o sea, cuál sería la razón por la cual como seres humanos tenemos esa capacidad? Bueno, esa es la gran pregunta que yo creo que se viene discutiendo desde hace realmente siglos, ¿no? Pero ¿qué opina usted? Sí. Bueno, actualmente hay una respuesta, ¿no? Que el lenguaje ha aparecido porque nos permite comunicarnos mejor, comunicarnos en el sentido de transmitir información, pero también de satisfacer todas esas funciones sociales que tiene el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la vinculación entre las personas, la manipulación, así, convencer a los demás de que hagan lo que queremos. Y luego está la otra respuesta, que es que el lenguaje ha evolucionado o ha aparecido porque nos permite pensar mejor, ¿no? Porque es una herramienta de pensamiento que permite crear ideas complejas y de forma secundaria compartirlas con los demás, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que en cierto sentido las dos cosas están relacionadas, ¿no? Porque casi todo lo que pensamos tiene un fin práctico, ¿no? Entonces es interesante comunicarlo. Y lo que sí parece, ¿no? Lo que parece es que en lo que se refiere a la comunicación o al habla, a la transmisión de información, todos esos recursos, todos esos instrumentos que usamos son bastante antiguos, ¿no? De manera que yo creo que el habla moderna, con los sonidos articulados y todo eso, probablemente tenga al menos medio millón de años de antigüedad. Y la aparición de la especie humana pues ha llevado, como decía antes, ¿no?, esa mayor flexibilidad que nos permite crear pensamientos más elaborados. Entonces es difícil separar las dos cosas, que el lenguaje satisface muchas funciones, pero yo creo que, y bueno, y de hecho es un proceso muy largo, activo, ¿no? Pero que claramente estas dos funciones siempre están, aunque es posible relacionarlas, ¿no? La idea de transmitir información y que esa información sea cada vez más sofisticada, ¿no? Probablemente las dos cosas se retroalimentan. Sí, puede ser que vayan una empujando a la otra, ¿no? Sí, y así yo creo que se van sí. moviendo. Muy bien. A ver, dígame usted, ¿qué tan factible cree que sea el desarrollo de un test bioquímico como manera de apoyo e incluso como elemento determinante para el diagnóstico de TEL? Bueno, yo creo que eso, que, no sé, en el caso del TEL, bueno, por lo que me ha comentado ese artículo, puede que se esté explorando, pero que en otros trastornos cognitivos sí que se está estudiando muy seriamente. Por ejemplo, en el caso del autismo, ¿no? Autismo. La idea de tener un test, sí, la idea de tener un test, por ejemplo, de sangre, ¿no?, una prueba sanguínea que permita detectar la posible presencia del trastorno antes de que se pueda diagnosticar en función del comportamiento del niño, de sus problemas de relación social o incluso de lenguaje, ¿no? Entonces hay mucho interés por estos test precoces porque debido a la plasticidad cerebral, cuanto antes se diagnostique el trastorno y antes se puede intervenir, pues más eficaz es la terapia y la recuperación, ¿no? Y el pronóstico a largo plazo. Entonces, el problema es que hasta el momento, todo lo que son marcadores sanguíneos, pues no son demasiado fiables, porque tienen un margen de error importante. Y claro, hay que tener en cuenta que lo que sucede en todos estos trastornos de forma anómala sucede en el cerebro, es decir, el autismo es sobre todo un problema cognitivo. Entonces, de forma muy indirecta, deberíamos esperar que conlleve también diferencias que sean visibles a nivel sanguíneo. Pero efectivamente, puesto que los genes implicados en muchos casos pues, se expresan en otras partes del organismo, a lo mejor es posible que su expresión se vea alterada en otras zonas, ¿no? Pero yo creo que de momento todos estos biomarcadores pues no tienen la fiabilidad que uno desearía, ¿no? Entonces, al final siempre va a haber que terminar diagnosticando el trastorno del método tradicional, ¿no? Pero tiene bastante sentido esperar que funcione, ¿no? Porque de hecho hay muy interesantes relaciones, ¿no?, entre, pues, por ejemplo, el sistema inmune, el cerebro. Es decir, que el cerebro no está totalmente aislado, de forma que si hay cambios en el cerebro, es posible que también haya esos cambios de alguna forma en otras zonas del organismo. Lo que es cierto es que yo sepa, aunque no soy un experto en eso, todavía no se ha identificado un marcador realmente fiable. Por eso yo creo que hay mucho interés ahora por conseguir marcadores precoces de los trastornos que estén lo más próximo posible al cerebro, y como no se puede obtener tejido vivo del cerebro, la forma más inmediata de hacerlo es en términos de pues, patrones anómalos de actividad cerebral, ¿no? Y eso sí que yo creo que es mucho más prometedor, es decir, la idea de poder, por ejemplo, hacer que un niño que sospechamos que va a tener TEL o dislexia o autismo escuche algún tipo de sonido y ver cómo responde su cerebro a esos sonidos. Porque, por ejemplo, en el caso de la dislexia, sí que se sabe que responden de forma anómala a estímulos sonoros. Los niños van a desarrollar la dislexia. Me disculpa un segundito, que están por teléfono, un segundo nada más. Sí, claro. Acerca de
de esa posibilidad de, en lugar de manejar un test, ¿no?, bioquímico, así mediante sanguíneo o algo así, pues ver la actividad cerebral del niño y mediante esa actividad determinar qué áreas son las que se están encendiendo, las que se están activando, y eso nos puede dar Sí. una pauta, ¿no?, como el caso de la dislexia que usted me decía. Exacto, sí, exacto, esa es la idea. Sí le agarré entonces. Entonces esto ya está en curso, este tipo de diagnóstico ya se está trabajando en ello. Sí, por ejemplo, en el caso de la pues se ha publicado un trabajo hace el año pasado, donde sí, básicamente vienen a concluir que con un 90% de eficacia se puede prever la aparición de dislexia simplemente haciendo que los niños tengan un determinado estímulo sonoro y ahí en el patrón de actividad cerebral. Entonces un 90%, bueno, un porcentaje. Sí, bastante alto, muy alto. Sí. Muy bien. Doctor, se ha determinado mediante estudios que existe una mayor incidencia de TEL en sujetos varones. ¿Podría usted explicarnos a qué se debe este hecho y su implicación genética? Bueno, en el caso yo en el caso del TEL los números no los conozco. En el caso del autismo, por ejemplo, sí está claro que hay una proporción alrededor de 4:1, ¿no? Entonces, en muchos casos tiene que ver con el hecho de que los genes implicados están en los cromosomas sexuales. Pero en otros casos, pues tiene que ver más bien con un fenómeno que se llama imprinting, ¿no?, que es la más... Algo por ahí, disculpe doctor que le interrumpa, algo por ahí se escucha como que se está golpeando o algo así, ¿qué será? No me deja escuchar su voz. Ahora mismo no. Aquí desde luego no sé, igual es la señal. Que le decía que sí, que en algunos casos tiene que ver con el tema imprinting, ¿no?, que es cómo se silencian los genes, ¿no?, paterno o materno, ¿no? Y también en otros casos pues depende de que probablemente las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos, pues tienen un mayor efecto, o al revés, ¿no?, dañino sobre el desarrollo de algunas zonas del cerebro que son importantes en el lenguaje. Lo que pasa es que habría que ver cada caso y cada persona. Depende del individuo, será cómo haya reaccionado, ya sea ante las hormonas o ya sea ante los genes, ¿no?, ante su predisposición genética. Pero es el cromosoma del varón el que transmite esto, o cómo. No, realmente el cromosoma ahí apenas tiene genes, de forma que más bien no unos casos, ¿no?, la ausencia del cromosoma, de la otra copia del cromosoma X, o sencillamente, como le decía, que probablemente por razones hormonales pues hay una mayor sensibilidad de algunas zonas del cerebro al daño durante el desarrollo. Depende de cada caso. Y no es una cosa que conozca especialmente bien, ¿no?, las diferencias en la incidencia de estos trastornos debido al sexo, pero es verdad que en algunos casos muy llamativa, ¿no?, por ejemplo en el caso del autismo. Sí, definitivamente. Doctor, con relación al gen FOXP2 y toda su comitiva, Sí. ¿Cuál sería la opción a escoger? ¿Genética o genómica? ¿Cuál sería mejor para el estudio o las dos? Pero se refiere para conocer cómo funciona. Así es. Sí, para conocer cómo funciona. Sí. Bueno, yo creo que al final de estos trastornos, la conclusión que se saca un poco es que en el cerebro de estas personas suelen estar afectada la expresión de muchos más genes, ¿no? Porque a fin de cuentas este gen es un regulador transcripcional, de manera que lo que hace es determinar cómo y cuándo son otros genes, ¿no? Y pueden ser cientos de genes diferentes, con lo cual si el gen funciona mal en un individuo, pues entonces sean de genes los que funcionan
reaccionan de forma diferente en ese individuo, todos los que regulan el gen. Entonces, necesariamente hace falta un enfoque genómico, porque hace falta conocer qué sucede a nivel de todo el cerebro, por lo menos, o de todo el organismo en relación con todos los genes que forman el genoma, porque, ya os digo, últimamente una hipótesis que viene a defender que si queremos entender realmente estas patologías que tienen un origen genético, debemos pensar que va a haber una expresión de casi todos los genes que se expresan a nivel cerebral, ¿no? Una teoría que se llama la hipótesis omnigénica, que quiere decir que los genes en realidad van a presentar algún tipo de alteración, algunas en mayor medida, otros menos, pero necesariamente hace falta enfoque genómico, ¿no? Oh, muy interesante. ¿Alguna pregunta más todavía me queda? Sí, una, ¿sí? Nos queda una nada más, ¿eh? Sí, acabamos. Sí, muy bien. Vea, mire, existe una similitud entre el lenguaje de programación informático y el lenguaje genético. Por ejemplo, cuando se programa en HTML, al cambiar un solo elemento de la cadena origen, el resultado se ve afectado enormemente. Algo similar ocurre en el lenguaje genético. Es decir, estos lenguajes se comportan de manera similar en muchos aspectos. ¿Puede esta similitud ayudarnos de alguna manera a entender el gen o intervenir en él? Pues eso es una buena pregunta. Yo la verdad que no soy realmente especialista en eso, pero yo creo que sí, ¿no? Que básicamente nos habla de alguna forma eficaz, ¿no? De compactar o de comunicar la información o de almacenar la información, y que se ha adoptado, digamos, de forma independiente en dos ámbitos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? Que en un sentido y en otro funcionaría, es decir, cómo funciona un gen puede que nos ayude a entender mejor el lenguaje informático y viceversa. Pero la verdad es que no sabría qué decirle, más allá de que la analogía pues sí debe ser informativa, o incluso puede que sea más que una analogía, ¿no? Sino la misma respuesta de diseño al mismo problema, que es como compactar mucha información en una señal reducida. Sí, fíjese que sí es interesante esa similitud. De hecho, como usted bien sabe, hay una rama, ¿no? La bioinformática, ¿no? Sí. Que sí maneja todo este tipo de cosas, de cómo manipular los organismos, ¿no? Mediante su información. No me he metido mucho a investigar acerca de ese tema, ¿no? Pero ¿usted cree que por allí podamos nosotros tener una posibilidad, ¿no? De entrar en la cuestión de la biotecnología, si fusionamos biotecnología con bioinformática y genómica y genética, y hacemos toda esta mezcla de cosas, podremos, usted cree, con sus conocimientos, ¿será que podamos llegar a encontrar la manera de resolver algún trastorno, ¿no? O de conocer cómo sucede el trastorno para poder llegar a resolverlo? Sí, bueno, yo creo que más que la informática, eso puede ayudar, pues, naturaleza del lenguaje incluso, pero realmente para la posibilidad de resolver algún trastorno de este tipo mediante ingeniería genética, yo creo que es especialmente compleja, ¿no? Precisamente por ese problema de que estamos ante genes que se expresan en el cerebro, que probablemente en la mayoría de los casos regulan muchos otros genes, y que al final los trastornos son el resultado de la alteración de muchos genes, ¿no? Entonces una mucho más indirecta entre los genes y las alteraciones que lo que sucede en el caso de las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas sí se pueden corregir mediante ingeniería genética, porque a fin de cuentas son los genes afectados y ese gen codifica un producto estructural, ¿no? Entonces, sobre esa mutación o corregirla, pues corrige también el producto. Pero en el caso de estos trastornos es muy complicado, ¿no? Porque ni siquiera hay una causa única para estos trastornos, porque hay decenas o centenares de candidatos identificados para cada uno de ellos. Entonces, yo no creo que sea tan sencillo corregir esos trastornos mediante ingeniería genética, la verdad. O sea, podemos aspirar, digamos, a diagnosticar, pero así como curar, ¿no?
como resolver, eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, porque además como en buena medida las funciones del cerebro no solo dependen de cómo está organizado en respuesta a todas estas señales genéticas, sino que también importa y mucho cómo procesa estímulos externos, pues yo creo que probablemente sea mucho más eficaz lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, un diagnóstico precoz, de manera que luego se pueda estimular el cerebro del niño lo antes posible y con un estímulo optimizado, y eso probablemente tenga un resultado más positivo que cualquier intervención genética. Eso es con respecto a los TEL, ¿no? A los trastornos específicos. ¿Usted Al cree que TEL y trastornos parecidos, sí. con la afasia, que es una lesión en el cerebro, por ejemplo, esa sí podría tratar de corregirse? Bueno, ahí yo creo que tampoco realmente, o sea, en ese caso la intervención genética no tendría menos sentido, porque se hace ingeniería genética, lo que se corrige es un defecto para que ahora todas las células que van formando el organismo ya no tengan ese defecto, ¿no? Entonces, en el caso de la afasia, puesto que es un trastorno que en general sucede en el individuo adulto, pues todo el cerebro está ya organizado, ¿no? A lo mejor lo que sí es interesante en el caso de las afasias es pues todas estas técnicas que hay de regeneración celular, ¿no? Por ejemplo, haciendo que, como muchas son el resultado de un infarto cerebral, donde el tejido queda muerto, pues las neuronas se reproduzcan y entonces aparezcan nuevas células que sustituyan a las dañadas. A lo mejor eso tiene más las afasias se convierte en la técnica. Disculpe usted, aquí pasó un carro, pero pasó echando ruido. Nada. Ah, ok. Muy bien. Sí, entonces, bueno, hay mucho por estudiar, hay mucho por conocer. El gen todavía estamos en pañales con respecto al estudio del gen, ¿no? Sí, bueno, conocemos, pero puesto que el cerebro es tan complejo y hay tantos genes implicados, es muy difícil predecir cómo una alteración va a afectar al desarrollo del cerebro o cómo esa alteración pues va a reconducir el desarrollo del cerebro hacia un desarrollo normal. Es muy complicado, ¿no? Sí. Pues imagínense, el tema de mi proyecto es los alcances de la biotecnología en los trastornos específicos del lenguaje. O sea, ¿a qué podemos aspirar? Conclusión de todo esto, a un diagnóstico. Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, una parte una parte muy importante, muy interesante, que es aplicar todas estas técnicas de biotecnología no a la corrección o a la terapia o a eliminar el trastorno, sí, es lo mejor, ¿no? Porque con estas técnicas sí que se pueden manipular células en el laboratorio o incluso en otros organismos, ver realmente qué está pasando en el cerebro cuando presentan alguna alteración. Entonces, yo creo que estas técnicas ya le digo, tienen más sentido o mucho sentido para entender mejor los trastornos más que para curarlos, ¿no? Sí que se pueden curar. Pues empieza por entenderlos para poder tratarlos, ¿no? Para poder mejorar. Entonces los animales se pueden hacer muchas cosas en el laboratorio mediante estas técnicas. Por ejemplo, se pueden eliminar algunos genes de interés, provocar mutaciones que nos parezcan importantes para el funcionamiento de la proteína, se puede reducir su expresión. Todo eso se puede hacer y se hace mediante técnicas de biotecnología, pero se hace pues normalmente o bien en ratones o bien sobre líneas celulares humanas, pero aún así lo que se observa se puede extrapolar a lo que sucede en el cerebro de estas personas. Entonces, más que para corregir, ya digo, más bien para entender. Así es, sí. Bueno, al menos ya no me quedo tan triste. No, de hecho, yo al revés, ¿no? Que gracias a esas técnicas sabemos todo lo que sabíamos antes de que se inventaran. Sí. Simplemente sabíamos que el trastorno no puede ser hereditario y ya está, pero no sabemos nada de los mecanismos que hay implicados. Sí, es cierto, eso es un gran avance y es una esperanza para muchas personas, definitivamente. Pues, doctor Antonio, yo estoy encantada de haber platicado con usted.
Bueno, espero que haya sido un poco de ayuda, pero Mucho, mucho, yo, mucho. para cualquier cosa que necesite más adelante, pues me escribe y yo le ayudaré en la mi posibilidad. Sí, sí, la verdad que esto ha sido una experiencia hermosa. Muy bien, pues nada, seguimos en contacto en el futuro. Claro Mucha que suerte con sí. su estudio y su investigación. Ah, y permítame felicitarle, doctor, porque por todos sus logros y porque es usted una persona con una calidad humana admirable. La verdad que muy Bueno, amable. yo creo que se lo agradezco, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, los que ya estamos un poco dentro del campo, es ayudar a los que vienen después de nosotros y a que se formen y a que sean los investigadores del futuro. Muy bien, Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, que tenga muy de bonita acuerdo. noche, Muy porque ya es bien, noche pues por allá. encantado, ¿eh? Adiós, igualmente. Igualmente, igualmente. Adiós. Hasta luego.